Buenos días, hermanos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más que podemos estar juntos, ¿verdad? Que podemos estar, pues ustedes mirándome y yo pues nada más saludándolos. Bendito sea Dios porque nos permitió un nuevo día. Gracias, Señor. Vamos a orar para que Dios ponga en nosotros un buen sentir en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros en este día. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor inmerecido, por tu cuidado, Señor, porque tú eres bueno, porque eres grande y poderoso, porque eres grande en batalla, Señor. Nunca has perdido una y sigues allí, Señor, luchando por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, estás siempre al cuidado de nosotros y de los nuestros. Gracias, Señor, porque provees nuestras necesidades y aún a veces, Señor, hasta lo que realmente no necesitamos, Padre. Bendito eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre, porque no hay palabras como agradecerte, Señor, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu cuidado, tu provisión, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú, Señor, hasta aquí no nos has dejado. La situación está afuera, fea, Señor. Se ponen los días difíciles, estamos cada día esperando, Señor, qué es lo que va a pasar, si ya vamos saliendo de esto. Pero te damos gracias, Señor, porque en medio de todo, Padre, podemos confiar que tú estás de nuestro lado, que tú, Señor, nos das esa paz en nuestro corazón para que podamos seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Yo sé que tú, Señor, tú nos estás instruyendo en este tiempo. Por alguna razón permitiste que esté pasando esta situación que vivimos. Tú estás, Señor, adiestrándonos, motivándonos, abriéndonos la mente y el corazón para darnos una nueva tarea, Padre. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Padre, ungiéndonos, Señor, para tu servicio, apartándonos, Señor, para tu obra. Padre Santo, te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que todos nuestros errores, Padre, nos perdones. Nos ayudes, Señor, a ser cada día más conscientes para que fallemos menos, Señor. Sabemos que a veces inconscientemente, oh Dios, te fallamos, pero gracias, Señor, porque siempre estás ahí para perdonarnos. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que siempre está con nosotros. Nos redarguye de todo mal. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bendito Dios. Hermanos, pues esta mañana estamos agradecidos con Dios y contentos porque estamos recibiendo un nuevo día, ¿verdad? Y un nuevo día con nuevas expectativas, con nuevas emociones, nuevas experiencias. Y todo eso es lo que tiene que contar para nosotros. No lo que está pasando mal allá afuera, no lo que nos pasó ayer que nos perturbó la mente o que no nos salieron las cosas quizás como queríamos, pero sino hoy, ¿cómo estamos hoy? Vamos a ir delante de Dios, ¿verdad? A ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros. Y veo como que Dios nos está dando unas instrucciones. Y pues vamos a ver, a tomar nota por allí, a ver qué Dios habla hoy a nuestro corazón. Y dice de esta manera, cultivar la vida en comunidad. Acuérdese que estamos hablando de que fuimos hechos
para vivir en familia, en la familia de Dios. Entonces, por eso estamos hablando de la comunidad, de una familia de Dios. Estamos hablando de nuestra iglesia local. Entonces dice, podrán desarrollar una comunidad saludable y robusta que viva bien con Dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse bien unos a otros, tratándose entre sí con dignidad y honra. Hechos 2:42 nos dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Vamos a entrar en materia. Dice, la vida en comunidad requiere compromiso. Solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos nosotros y los compromisos que asumamos. El apóstol Pablo nos señala, hay una doble responsabilidad, dice así, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor. Se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Por desgracia, muchas personas se crían en familias con relaciones malsanas y por lo tanto carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarles cómo llevarse bien y establecer relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, en el Nuevo Testamento rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. El apóstol Pablo dice que estas instrucciones son para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si estás harto de la comunión falsa y deseas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en tu grupo pequeño, en tu clase de escuela dominical o en la iglesia, necesitas tomar algunas decisiones muy difíciles y arriesgarte. Número 1. Cultivar la vida en comunidad requiere sinceridad. Debes estar lo suficientemente interesado para decir la verdad, fraternalmente, incluso cuando prefieras pasar por alto un problema o no tratar un asunto espinoso. Si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele o lastiman a otros. No es lo que el afecto nos manda a hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las ame lo suficiente como para decirles la verdad, aunque duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general sabemos lo que es necesario decirle a esas personas, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por el temor. Nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de los miembros se desmoronaba. La palabra de Dios nos ordena, hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, una respuesta sincera es el signo de una verdadera amistad.
A veces esto implica preocuparnos lo suficiente por quien peca o está siendo tentado para enfrentarlo afablemente. El apóstol Pablo nos dice: hermanos, si ven que alguno ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Muchas congregaciones y grupos pequeños son superficiales porque temen al conflicto. Siempre que surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se lo pasan por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere mejor no complicar las cosas y apaciguar los ánimos, pero el asunto nunca se resuelve y todos se resignan. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado. Hay secretos y se multiplican los chismes. La solución de Pablo era directa. No más mentiras, no más falsas impresiones. Dígale a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. A fin de cuentas, cuando mienten a otros, se mienten a ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza, ya se trate en un matrimonio, en una amistad o en la iglesia, aún más en una relación. El túnel de los conflictos puede ser la puerta a la intimidad. Hasta que no nos importe lo suficientemente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado y se encargan y solucionan las diferencias, se estrechan más las relaciones. La palabra de Dios nos dice: a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que se adula. La franqueza no debe ser una licencia para decir lo que a uno se le antoja, donde quiera y cuando quiera. Si han escuchado, hermanos, decir: es que yo así soy de franco, es que a mí me gusta decir las cosas con franqueza. Pero aquí nos invita a que tengamos cuidado, porque muchas veces las personas, porque saben que son francas y directas, a veces son toscas y a veces vienen a querer arreglar el problema cuando no es tiempo. Y allí es donde la franqueza echa a perder al otro individuo. Tenemos que tener eso en cuenta. Dice, eso es impertinencia. La palabra de Dios afirma: para todo hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexivas dejan cicatrices profundas. Dios nos manda hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a tus hermanos, a las ancianas como a tu madre, a las jóvenes como a tus hermanas. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia en Corinto.
por un pasivo código de silencio que permitía la inmoralidad dentro de su comunidad. Cuando no había nadie con suficiente valor para enfrentarla, él les dijo: no miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparezca. Sáquenlo a la luz y trátenlo. Mejor un poco de devastación y vergüenza que la maldición. Ustedes creen que se trata de algo sin importancia, pero por lo contrario, no deberían actuar como si todo estuviera bien cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral o calumniador, o es arrogante con Dios, o grosero con sus amigos, que aún se emborracha, o es avaro, es un estafador. No toleren esta situación, ni consideren aceptable este comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de adentro, los que forman nuestra comunidad de creyentes? Claro que sí. Cultivar la vida en comunidad requiere humildad. Nadie destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas. La humildad construye puentes. La humildad es para el aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la palabra de Dios nos dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. El resto del versículo continúa diciendo: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por el que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. Lo que necesitamos para crecer, cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibimos la gracia de Dios cuando reconocemos con humildad que la necesitamos. La palabra nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerantes con las debilidades de otros, estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. El apóstol Pablo aconsejaba: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. A los cristianos de Filipos les escribió diciendo: honren más a los demás que a ustedes. No se interesen solo en ustedes, sino interésense en la vida de los demás. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Humildad es pensar más en las demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismos. Cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración
por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. La palabra de Dios nos dice, hagamos cuanto contribuya al bien, con el fin de edificarnos. Pablo dice a Tito, el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil. A veces habrá más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Podríamos llamarlas personas que necesitan gracia extra. Dios puso a tales personas en medio de nosotros, tanto para nuestro beneficio como para el de ellas. Son ellos una oportunidad para el crecimiento y ponernos a prueba a la comunión. Las amaremos como hermanos y hermanas y las trataremos con dignidad. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes o hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la misma familia. Defendemos y protegemos la familia de nosotros. Uno de sus miembros puede ser algo tonto, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubre su historia cuando sepas lo que esa persona ha atravesado. Serás más comprensivo en lugar de pensar en todo lo que todavía tiene que aprender. Pensarías en todo lo que ha progresado a pesar de lo que ha vivido. Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho de que no tengamos determinados temores no quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no le juzgarán. Cultivar la vida en comunidad requiere también confidencialidad. Para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores, se requiere una condición, una atmósfera segura que las haga sentirse cálidamente aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que se expresa dentro del grupo no va a salir fuera del grupo, que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contar chismes. Dios odia los chismes, sobre todo cuando se los disfraza superficialmente, como por ejemplo,
ay, vamos a orar porque tal persona o cual persona tiene este problemita. Dios dice que Dios afirma y dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces Dios no está de acuerdo cuando nosotros venimos a pedir oración por cierta persona explicando el problema. Podemos pedir oración por alguna otra persona si sabemos y conocemos la necesidad, sin necesidad de exponer su pecado o su falla. Dice, los chismes provocan sufrimiento y divisiones y destruyen la comunión. Dios es muy claro al respecto. Debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se les amonesta por sus acciones divisivas. Pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. Qué claro está esto. Cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. Debes tener contacto frecuente y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. Para cultivar una relación se requiere de tiempo. La palabra de Dios nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que hacemos con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo, para construir relaciones sólidas. Por eso la comunión es tan superficial en muchas iglesias, justamente porque no pasamos suficiente tiempo con los hermanos. Y cuando nos reunimos, por lo general, pasamos este tiempo escuchando hablar a otras personas. Muchas veces es el problema que cuando se llega a ver un convivio o una actividad, muchas veces las personas que se quedan más calladas a veces son las que desearían gritar, sacar lo que traen adentro. Pero muchas veces nosotros nos sentimos libres y empezamos a platicar de nuestras propias cosas, de nuestros milagros, de nuestra relación, y nos olvidamos que posiblemente hay alguien allí que quisiera hablar, que necesita expresarse. Esa es una de las cosas que tenemos que cuidar mucho. La comunidad no se construye sobre la conveniencia. Por ejemplo, decir, nos reunimos cuando nos parezca, cuando tengamos tiempo. No. Debemos reunirnos cuando la necesidad necesita el apoyo. Dice, la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud. Necesitamos apoyar cuando la necesidad es necesaria, cuando la salud está de por medio. La salud espiritual, perdón. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando tú no tengas ganas, porque estás convencido de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban, dice la palabra, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría
y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Si eres miembro de un pequeño grupo o clase, te animo a que hagas un pacto en el grupo que incluya las 9 características de la comunión bíblica. Nos está como invitando a formar grupos pequeños y nos está dando las pautas, lo que se necesita. Y en nos habla, dice que son las 9 características bíblicas que debemos de tener para formar un grupo saludable. Dice, expresaremos nuestros verdaderos sentimientos con autenticidad. Nos animaremos unos a otros con reciprocidad. Nos apoyaremos unos a otros con compasión. Nos perdonaremos unos a otros con misericordia. Hablaremos la verdad en amor con sinceridad. Reconoceremos nuestras debilidades con humildad. Respetaremos nuestras diferencias con amabilidad. No andaremos con chismes sin confidencialidad. Y haremos del grupo una prioridad frecuente. Al leer esta lista de características, te resultará obvio por qué la comunión genuina es tan poco corriente o común en las iglesias. Consiste en renunciar a nuestro ego e independencia para transformarnos en interdependientes. Sin embargo, los beneficios de compartir la vida juntos superan largamente los costos y nos preparan para el cielo. Definitivamente, hermanos, esto nos trae mucho que pensar. Estamos viviendo tiempos en que hay tanta necesidad de estar juntos, de conllevarnos, de dejarnos ya, como decía la pastora, de jugar a las iglesitas y pensar de verdad qué es lo que Dios quiere de mí. Como cristianos maduros, hermanos, deberíamos de estar pensando, ¿qué le puedo yo dar a otros? ¿Qué le puedo yo ofrecer a otros? En vez de estar con niñerías, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a traer? Que si a mí no me habló la pastora, que si a mí no me saludó el pastor, que si... Y estamos en un enfrascamiento que ni caminamos ni dejamos caminar. Así de simple. Dios nos está haciendo un llamado. Y el día de hoy quiero que pensemos en esto y tengamos en cuenta. Necesitamos seguir orando. Dios quiere algo para cada uno de nosotros en Casa de Restauración. Pero es la decisión de cada uno de nosotros. Dios nos pide estas cosas, que lo hagamos por amor a Él. No porque quiero hacer algo bueno, no porque quiero agradar al pastor o a la pastora, o simplemente quiero tener un grupo. Aquí nos dice claramente, dice que los beneficios de compartir la vida juntos superarán largamente los costos. Los costos, nos decía, que es nosotros dar tiempo, ser honestos, ser auténticos, o sea, cuesta trabajo. Pero dice que nos prepara para ir
al cielo. Entonces vale la pena pensarlo. Vale la pena tomar en cuenta esto. Con este pensamiento los dejo el día de hoy, hermanos. Es un placer compartir con ustedes estas cosas y quisiera darles un punto para reflexionar. Dice, la vida en comunidad requiere compromiso. Y el versículo para recordar dice, en esto conoceremos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Nos lo dice Primera de Juan 3:16. Dios los bendiga, hermanos. Estaremos viéndonos por allí. Tengan un placentero día. Dios los bendiga. Amén.